Resentimiento, arrepentimiento y renacimiento espiritual en Max Schiller. Un ensayo de Sergio Sánchez Migallón. Resumen. La ética filosófica constituye para Max Schiller un modelo de vivir humano al que conformarse en el ordo amoris de la persona. En este ideal o proyecto de vida encuentra oposición en las tendencias que surgen en los diversos estratos de la persona, pero no son las tendencias las que hacen crecer al hombre, sino sus acciones, incluso las realizadas en el pasado, que influyen en el presente. El arrepentimiento puede conferir un valor, sentido y valor a nuestras acciones pasadas, pero al fin de no reducirse a una reconstrucción del ánimo, el arrepentimiento debe incluir el perdón, la eliminación del valor negativo. Por último, se analiza la importancia del resentimiento en la moral que, en palabras de Schiller, envenena el alma. El título propuesto para este artículo hace alusión a tres fenómenos analizados por Schiller, sobre todo en dos obras suyas: el resentimiento en la moral y arrepentimiento y nuevo nacimiento. Los organizadores de este ciclo han formulado dicho título con buen juicio, atendiendo al orden de la tarea moral que cada persona debe acometer en sí misma, a saber, primero, descubrir el resentimiento que con tanta frecuencia albergamos todos en diverso grado y por diferentes causas, y que tanto obstaculiza el progreso moral. Segundo, el arrepentimiento de tal actitud. Y tercero, en virtud de ese arrepentimiento, renacer espiritual a un estado moral superior. Sin embargo, me ha parecido inconveniente plantear y desarrollar aquí mis reflexiones sobre estos temas en el orden inverso, y por ello, porque de este modo no se presupone hasta el final de la meta de la vida que Schiller tiene en mente, sino que más bien se comienza a mostrar esta, sobre todo en su carácter de valiosa y de vida, y desde ahí se ilumina el camino para lograrla. Así, además, entiendo que se refleja y descubre mejor la profunda importancia de las experiencias morales de que aquí se trata. Comenzaré, por tanto, por la exposición del ideal que Schiller propone en su filosofía moral, ideal al que hay que renacer continuamente. En segundo lugar, trataré de mostrar cómo este filósofo ve que el arrepentimiento es un camino y experiencia necesarios para recomenzar y reorientar nuestra vida. Y finalmente señalaré que el resentimiento, muy lúcidamente analizado por Schiller, reconstituye uno de los mayores y más enconados obstáculos para arrepentirnos. El ideal moral y el continuo renacimiento espiritual hacia él. Desde sus inicios en la filosofía griega, la ética filosófica, se ha planteado un ideal general de vida al que tender, un modelo de vivir humano al que conformarse progresivamente mediante las decisiones concretas a lo largo de la biografía personal. Toda auténtica doctrina ética ha procedido y así desde entonces, y ello
por la sencilla razón de que es una exigencia de la existencia humana el plantearse su propio modo de vida en general, a la luz de la cual evaluar sus acciones ocasionales. Pues bien, la filosofía moral de Max Scheler no es en esto una excepción. Ciertamente se ha generalizado entre nosotros la expresión ética de los valores, una dudosa, aunque quizás inevitable traducción de la palabra alemana Wertethink para designar la filosofía moral propuesta por Scheler, junto a otras dos grandes versiones de la misma corriente, a saber, la de Nikolai Hartmann y la de Dietrich von Hildebrand. Pero esa denominación no presta un buen servicio a la inteligencia de lo que tenía en mente este fenomenólogo, al menos para quienes se acercan a su obra de un modo primerizo o incompleto. Me refiero a la impresión de que la ética schilleriana trata directa, inmediata y primordialmente de valores, así de abstracta y etéreamente, mientras que se dice, de la vida real y concreta humana, nada más lejos de la intención y de la efectividad de la efectiva obra de Scheler, como sus estudiosos ya han sugerido. Su filosofía no es tanto una teoría del valor cuanto una teoría del valorar, es decir, no tanto una filosofía de valores ideales cuanto una filosofía de la vida moral orientada hacia y por esos valores. Una vida moral que constituye una tarea, la tarea de formarse la persona a sí misma y que se traduce en la modelación o conformación del propio ordo amoris, según la jerarquía objetiva que los valores mismos presentan, y una realización de valores no en general, sino como encarnables, por así decir, de modo personal, humano y de modo también individualmente reconocido como debido para mí, de un modo vocacionalmente individual, lo que Scheler llama la determinación individual. Pero la formación general de la persona no es el tema que debe tratarse ahora. De eso se ocupará otra conferencia posterior, sino únicamente de ciertos procesos de esa tarea, a saber, cuando hemos de reorientar nuestra vida. Y es que aunque nuestra esencia más originaria es amor, y por ello no resultaría especialmente difícil ordenarlo a lo bueno en su orden debido, como ya San Agustín recomendaba, encontramos en nosotros a la vez resistencias interiores o tendencias incoherentes en este amor radical. Experimentamos la tendencia a lo bueno, pero también la resistencia a secundarla según apunta a una realización costosa, e incluso a veces vivimos una interior rebelión que nos empuja hacia la propia afirmación más que hacia la sumisión a la superioridad de lo bueno. Estos profundos antagonismos son tan extraños a la filosofía e incluso a la teología como patentes e innegables en nuestra vida real. Esta hibridación de tendencias que dificulta nuestro coherente progreso moral proviene en parte de que la persona humana
que somos posee diferentes estratos o niveles de profundidad según la conocida caracterización chileriana, que son también fuentes o centros de tendencias: el yo como organismo corporal, el yo vital y anímico, y la persona espiritual. Según esta diversidad de planos de ser y del querer, podemos querer algo desde el fondo de nosotros mismos, pero experimentar a la vez un querer contrario en un plano más superficial. ¿Acaso porque el primer querer contraviene algo percibido como bueno en ese estrato más somero? Solemos llamar debilidad o concupiscencia a esta dificultad que encuentra el amor radical a lo bueno, pero a menudo encontramos también un tipo diverso de resistencias, una tendencia contraria al amor, a lo bueno. Malas las califica Schiller, que radican en el estrato mismo más bueno. Malas las califica Schiller, que radican en el estrato mismo más profundo. Se trata de las ocasiones en que asistimos a este debate o pugna en el seno mismo del querer profundo, la lucha entre el amor y el odio a lo bueno, un odio que puede llevar incluso a la desesperación y a la autodestrucción. En palabras del propio Schiller, acostumbramos a llamar malicia u orgullo a esta tendencia opuesta a la buena. Sin duda resulta más fácil de entender y de comprender la debilidad que la malicia. La primera busca bienes sensibles o vitales. En cambio, ¿qué mueve a la segunda? ¿Acaso la impulsa, como Hildebrand dice, del orgullo, la afirmación de la propia voluntad frente al reclamo de entrega y obediencia que nos dirige lo bueno y valioso? Verdaderamente parece que la persona que se deja llevar por la malicia teme que el plegarse a lo bueno, por más que se presente como bueno para ella, recorte en realidad su libertad. En esta situación, la persona, su amor a lo bueno que le constituye, se ve presa de un espejismo y de un miedo que la retiene y paraliza. En efecto, mientras que el amor es descubridor e impulsor, el miedo es cegador e inhibidor. Lo que nos abre el mundo es el amor, no el miedo. El miedo presupone la esfera del mundo cerrada. En una de las grandes diferencias entre Max Schiller y Martin Heidegger es que el sentimiento fundamental y esencial humano es para Schiller el amor, y para Heidegger el sentimiento de miedo o angustia. En definitiva, la persona, si quiere progresar moralmente, avanzar en su camino hacia el ideal moral y ontológico, o a la vez, según Schiller, ha de liberarse continuamente de esas trabas, sea de la debilidad hacia lo sensible, sean de la malicia nacida o del autoengaño o del temor a la heteronomía. Una y otra vez ha de mitigar, contrarrestar o anular en lo posible esas tendencias que estorban el despliegue de su amor a lo bueno. Y esto no es otra cosa que renacer de continuo, dar muerte a nuestra peor parte y surgir renovados en nuestro ser y amar más genuino y nativo, más hondo y por ello más espiritual. ¿Cómo será posible esto? Desde luego no está en nuestro poder directo liberarnos de esto como somos.
de las tendencias radicadas en nuestro ser, pero sí tenemos cierto poder directo sobre nuestras tendencias, sino sobre acciones que fortalecen o refuerzan unas u otras de nuestras tendencias, de manera que esta tarea determinará transformándonos indirectamente, pero aún hay más. No solo es que tengamos cierto poder sobre nuestras acciones decididas en el presente, sino también curiosa y sorprendentemente sobre acciones que decidimos y ejecutamos en el estado en que continúan influyendo sobre nuestro presente querer. Es aquí donde Schiller nos propone la peculiar vivencia del arrepentimiento. Naturaleza y presupuesto del arrepentimiento. La definición más comprendida y compendiada y explícita que Schiller ofrece del arrepentimiento dice así: arrepentirse significa ante todo imprimir un fragmento de nuestra vida pasada, volviéndonos sobre él un nuevo sentido y valor de miembro. Es decir, el de acuerdo con lo que le parece la intuición más común y clara. Describe el arrepentimiento como, dice también, una verdadera penetración en la esfera del pasado de nuestra vida y una verdadera intervención quirúrgica en ellas. Ciertamente no nos falta la experiencia propia y ajena de la transformación personal que experimenta quien vive un sincero arrepentimiento. Sin embargo, esa intuición natural, por así decir, se ve a menudo enturbiada por diversas teorías, particularmente nacidas de la filosofía moderna, que dificultan la comprensión y por ende la realización de tan importante vivencia. La filosofía moderna afirma que nuestro autor acostumbra a ver en el arrepentimiento casi exclusivamente un acto meramente negativo y, por así decirlo, altamente antieconómico e incluso superfluo, una desarmonía del alma que se reduce a engaños de diversa índole, a falta de pensamiento o a enfermedad, y expone 4 concepciones de esa mentalidad general que desvirtúan la idea del arrepentimiento sin llegar a ser su genuina esencia. Esas doctrinas son las que llama la teoría empirista o psicologista, la teoría de la venganza o teoría del temor y la teoría de la resaca. La teoría de la resaca. La primera de esas concepciones es en realidad doble, la determinista y la indeterminista, pero ambas variantes se nutren igualmente del empirismo o del psicologismo, es decir, de la interpretación de la vida psíquica según el esquema de la experiencia sensible. En primer lugar, los deterministas piensan al modo de lo físico, que el pasado es inalterable y que además las acciones pasadas ocurrieron tal como necesariamente tenían que producirse, de manera que el arrepentimiento, según ellos, supone un absurdo choque en el que arremetemos contra lo inmutable. Frente a ello, Schiller sostiene que tenemos la indudable experiencia de que nuestra vida no transcurre solo en el tiempo objetivo como las cosas físicas, sino también en un tiempo psíquico peculiar, reversible y recuperable, y que gracias a ello y a que nuestras acciones no son únicamente sucesos como los de la naturaleza, nuestra vida, nuestro carácter moral
si es redimible y modificable según su sentido, valor y eficacia sobre nuestro querer. En segundo lugar, los indeterministas lo son con respecto al arrepentimiento, en sentido de que piensan que nuestro pasado no influye en modo alguno en nuestro presente y futuro. ¿Cómo podría el pasado ya inexistente, que por lo demás se produjo de modo necesario, cómo piensan los deterministas ejercer influjo alguno sobre el presente? Por esto, la propuesta de ellos es sencilla y jovialmente: nada de arrepentirse, sino hacer buenos propósitos y obrar mejor en el futuro. A lo que Schiller objeta de inmediato: pero los joviales no dicen que de donde sale la fuerza para proponernos los buenos propósitos y aún más para cumplirlos, si antes, mediante el arrepentimiento, no tiene lugar la liberación y el nuevo autoadueñamiento de las personas frente a la fuerza determinante de su pasado. Las otras tres concepciones tienen en común, entre otras cosas, la confusión del acto de arrepentimiento, lo mismo con los diversos estados que supuestamente disponen a él. Así tenemos, por un lado, la llamada teoría de la venganza. Según ella, el arrepentimiento es como una clase de venganza de sí mismo o autorrepresalia, una sofisticada forma de autocastigo y desagrado hacia el propio sujeto por lo que hizo en el pasado. Sin embargo, comenta Schiller, no es propio del arrepentimiento la vehemencia, que sí es típica de la venganza, sino la serenidad y el recogimiento. Tampoco se trata en él de un acto meramente negativo y hacia nosotros mismos, sino en cambio y deseo de mejora según la idea de quienes y cómo queremos ser. Y además, mientras que la venganza puede recaer sobre cualquier valor negativo, el arrepentimiento se limita al disvalor específicamente moral. La concepción que menciona a continuación es la que denomina teoría del temor, en lo que según ella consiste el arrepentimiento es nada más que en una especie de deseo de no haber hecho algo, un deseo basado en el miedo o un posible castigo que se ha quedado sin objeto. Schiller apunta que en esta mentalidad el protestantismo, cuyo motivo realmente eficaz es el miedo al castigo, ha jugado un papel decisivo, pero también, sobre todo, que el temor no mueve al recogimiento y a la lucidez propios del acto de arrepentimiento, sino, como vimos, precisamente a una desesperada y opaca pasividad. Por lo demás, la teoría del temor no logra explicar por qué las otras cosas que tememos no nos arrepentimos. Por último, la teoría de la resaca. De acuerdo con esta doctrina, el arrepentimiento es simplemente una especie de estado de depresión o tristeza anímica que lamentamos tras los excesos que provocaron la acción mala anterior. Pero afirma Schiller que nos arrepentimos no es de las consecuencias anímicas de lo que nos arrepentimos, sino de la acción misma que acaso provocó esos efectos. Y por lo demás, no siempre nos arrepentimos de esas acciones por las negativas consecuencias que causaron, sino por la maldad misma de esas acciones. Como sucede con muchos escritos de Schiller, el análisis crítico de diversos malentendidos acerca de un fenómeno saca a la luz peculiaridades de la esencia de este.
En este caso del arrepentimiento, lo alumbrado es resumidamente que en los actos de este tipo, lo que realmente vivimos es como primer paso hacernos realmente una acción pasada moralmente disvaliosa, la cual pesa negativamente sobre nosotros e influye en nuestro querer actual, y después tomar ante esa acción una postura axiológica o valorativa o distinta, o sea, negativa o rechazo, para que así forme parte de nuestra vida biográfica de un modo nuevo, con un sentido y valor diverso. Como necesarios del arrepentimiento, según Schiller, son tres. Primero, que los actos humanos contienen dos componentes, el de una realidad fáctica y el de su sentido axiológico. Segundo, que la vida humana es una biografía o una historia que comprende globalmente todos los actos pasados de la persona, influyendo estos en el presente. Y tercero, que son libres para cambiar nuestra valoración de un acto pasado, dándole un valor distinto en el todo de nuestra vida, y haciendo así que influya de otro modo en nosotros. Ya se ha mencionado que la mentalidad empirista, que en nuevas y variadas formas se mantiene pujante, también hoy, quizás últimamente, en la forma de cientificismo, es incapaz de comprender la vivencia del arrepentimiento. En efecto, dicha mentalidad naturalista desconoce al fin de cuentas otras cualidades que no sean las naturales, ni rastro entonces de sentido axiológico, y tampoco le cabe sospecha alguna de un tiempo que no sea el medido por los relojes. Esto es un tiempo inexorable y sobre todo irrecuperable, con lo cual resulta imposible una influencia en el orden de lo valioso, y menos un reobrar sobre el pasado. Lo único que cabe son influjos unidireccionales y según las relaciones mecánico-causales únicamente, además en el presente. El naturalismo parece ignorar la irreal y fantasmagórica imagen que entonces tendríamos de la vida humana, una sucesión de acontecimientos neutros que desaparecerían en el pasado sin dejar más que quizás cierta huella en el sistema nervioso. Es decir, la única influencia de nuestra historia serían ciertas modificaciones neuronales. A eso se reduciría nuestra responsabilidad, una educación e influencia morales, nuestro inconsciente y hábitos, etc. ¿No es este acaso el supuesto de lo que ambiguamente hoy se conoce con el nombre de neuroética? Y lo que finalmente queda comprometido e imposibilitado en este estrecho esquema empirista es la libertad, pues si no podemos volver sobre nuestro pasado y si no hay sentido ni valor alguno que pueda cambiar, queda en nada la supuesta liberación de las tendencias que hablábamos al principio. Toda conversión y renacer se vuelven vacíos, y sin embargo no nos falta la tenaz experiencia de que el sincero arrepentimiento es algo bueno y provechoso. Nos mejora, nos transforma, nos libera de un peso, de una culpa. Schiller lo expresa así: el arrepentimiento mata el nervio vital de la culpa, a través de la cual ella influye, expulsa motivo y acción, la acción con su raíz del centro vital de la persona,
y con ello posibilita el libre y espontáneo comienzo, el inicio virginal de la nueva sucesión vital que ahora puede surgir del centro de la personalidad y no atada ya por más tiempo, precisamente gracias al acto de arrepentimiento. Y aunque poco más adelante tiende a atribuir al arrepentimiento más de lo que puede, a saber, cancelar un disvalor moral, cuando dice que dicho acto, el arrepentimiento, desvanece verdaderamente el disvalor moral, el carácter valioso, moralmente malo de la correspondiente conducta en su ética, afirma que solo Dios puede perdonar en ese sentido de cancelar un valor moral negativo. Dios puede perdonar a la persona mala en virtud del amor que constituye su esencia y así eliminar su mal. En este sentido, anota Schiller, solo Dios puede perdonar.